Sí, lo encontramos. Bien, vamos a ver ahora esto de los hipoglicemiantes orales. Estos fármacos son tratados o son utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Con el propósito de bajar o controlar los niveles del azúcar. Hay que considerar que la diabetes tipo 2 ciertamente es una enfermedad metabólica que altera la forma en que el cuerpo tanto metaboliza o maneja la glucosa como, como la principal fuente de organismo. Claro, eso es en general, ¿no? Pero lo que sucede es que en la diabetes tipo 2, si bien es cierto, cumple con lo que debe ser metabolizado, utilizado mediante la insulina, pero puede suceder que no se produce la suficiente cantidad de insulina o que el cuerpo se resiste a utilizarla o hay una resistencia a la utilización de la glucosa, ¿no? Ahora bien, generalmente, en este caso de la diabetes tipo 2, cuando se hace el diagnóstico en alguna circunstancia, generalmente por una complicación, que es por el cual consulta el paciente, resulta que en estos casos por lo menos ya más del 50% de la función pancreática ya se ha perdido. Y entonces aquí recién se hace generalmente el diagnóstico debido a ya las manifestaciones, ¿no? Ahora, las razones por el cual sucede esto en la diabetes tipo 2 sin investigación, pero es claro, ¿no? O hay disminución de insulina en la producción o hay una resistencia a la utilización de la insulina en el organismo, sobre todo en los tejidos que son sensibles a la insulina. Bueno, lo dejamos todo eso a discusión de la fisiopatología. Lo que nos interesa ahora es entonces hacer mención a los fármacos que se utilizan. Inicialmente podemos mencionar de que los fármacos que se utilizan para la diabetes tipo 2 se clasifican en 3 grupos, ¿no? Dependiendo de su mecanismo de acción. Acá, en un primer grupo, está aquellos fármacos que son insulinotrópicos, o sea, que estimulan la secreción de la insulina a nivel del páncreas. Ahí están las sulfonilurias, las meglitinidas. Hay otro grupo que más bien son sensibilizadores a la acción de la insulina. Si consideramos que la diabetes tipo 2 tiene esos dos problemas, o no produce insulina, ahí está el grupo 1, o hay pérdida de sensibilidad a la insulina por los tejidos, ahí tenemos el grupo 2, que vendría a ser los insulinosensibilizadores. Acá están las biguamidas, las tiazolidindionas. Y también otra estrategia es, obviamente, evitar que se suba la glucosa. Entonces tenemos los antihiperglicemiantes, que evitan que se suba la glucosa, o al menos esa es la intención. Ahí están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores de la lipasa pancreática. Entonces, en este marco, como mencionamos, dependiendo del mecanismo de acción, los podemos clasificar en insulinosensibilizadores, como mencionamos. Ahí están las biguamidas, como la metformina, las tiazolidindionas o glitazonas, la rosiglitazona, la pioglitazona, por ejemplo. Están los insulinotrópicos, que estimulan la secreción de la insulina. Las sulfonilurias están en este grupo. Y aquí está la glibenclamida, por ejemplo, ¿no? La clorpropamida también. Tolazolamida, glimepidine, tolbutamina. Y están las meglitinidas, como la nateglinida, repaglinida también. Y están los antihiperglicemiantes. En esto podemos tener a los inhibidores de la alfa-glucosidasa y a los inhibidores de la lipasa pancreática. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa está la carbosa,
el miglitol, por ejemplo, y en los inhibidores de la lipasa pancreática está la orlistat, ¿no? Que son dos fármacos. Más adelante los vamos a ir describiendo. Sin embargo, hoy en día, si tomamos en cuenta los mecanismos de acción de estos fármacos, podemos clasificarlos hasta en 6 grupos. No, claro, tomando en cuenta siempre su mecanismo de acción. Por ejemplo, están los secretagogos de insulina o insulinotrópicos, ciertamente están las sulfonilurias, la meglitinidis que hemos mencionado, pero hoy en día también están los agonistas de la GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4, que eso lo conocemos debido a que se ha ido desarrollando el conocimiento con respecto a la participación de las incretinas en el estímulo para la liberación de la insulina. Entonces se agregan estos grupos más, ¿no? Ahora, en caso de los moduladores de las sulfonilurias, por ejemplo, que son los clásicos, como que por este mecanismo se pueden dividir en 2 grupos. Aquellos que son moduladores de los canales de potasio ATP, porque ese es el mecanismo por el cual las sulfonilurias ejercen su efecto, ¿no? Y sí han aparecido con el tiempo diferentes grupos clasificados en primera generación, segunda, tercera generación. En la primera generación está la tolbutamida, la tolasamida, clorpropamida. Segunda generación, liburida, glipizida, climepirida, por ejemplo, ¿no? Y luego están también los moduladores de los canales de potasio ATP dependientes. Y aquí estamos las glemitidinas, que no son sulfonilurias, tienen otra composición. Acá está la repaglinida, la nateglinida, ¿no? Bueno, solamente para poder recordar simplemente, ¿no? En la secreción de la insulina hay todo un sistema, ¿no? Que depende de los transportes de glucosa que se encuentra en las células beta, ¿no? Tiene que haber niveles altos de glucosa para que ese GLUT funcione. Y lo que va a hacer a través de una señal de procesos metabólicos, aumentar el ATP. Y este ATP lo que va a hacer es bloquear este canal de potasio ATP dependiente, ¿no? Y si bloquea este canal, lo que va a suceder es entonces que el potasio no va a salir. Y si no sale potasio, el potencial de acción, el potencial de reposo de esta célula, poco a poco va a ir llegando al nivel umbral de activación y despolariza, dando lugar a la activación de los canales de calcio. Los canales de calcio se abren y dejan pasar el calcio. Y bueno, por todo ese sistema tipo moléculas de transporte hacen que la insulina que está almacenada en los gránulos de las células sean liberadas, ¿no? Ahora bien, los fármacos que estamos mencionando, como las sulfonilurias y las meglitinidas, actúan a este nivel, ¿no? En el transportador de potasio. O el transportador, o sea, el conducto de potasio, no transportador, el conducto de potasio. Y también las meglitinidas, ¿no? Que estamos mencionando que son los 2 grupos. Luego está el segundo grupo que vendrían a ser las biguamidas, ¿no? Aquí la metformida, la fenformida, la buformida. Pero actualmente solamente la metformina es la que tiene vigencia, debido a que las otras 2 han, digamos, causan mayor incidencia en la acidosis láctica, entonces prácticamente ya no se las considera en el tratamiento, sino solo la metformina. Su mecanismo de acción es a nivel del hígado, dando una reducción de la producción de glucosa hepática, y esto limitando la gluconeogénesis, y a su vez también atenúa los efectos del glucagón. También hace un balance lipídico hepático negativo, con lo cual libera, ¿no? Eso en términos generales, pero la metformina, aparte, suprime la gluconeogénesis al inhibir al glicerol fosfato deshidrogenasa, que es la enzima responsable de convertir el glicerol fosfato a indihidroacetona, ¿no?
dihidroacetona fosfato, impidiendo entonces la participación del glicerol en la gluconeogénesis, por un lado. Por otro lado, la inhibición de la enzima disminuye la conversión del lactato a piruvato. Esa es la razón por qué hay acidosis láctica con estos otros dos, ¿no? Esto limita la contribución del lactato en la gluconeogénesis, produciendo exceso de lactato y glicerol en el plasma. A su vez, también activa la proteína quinasa dependiente de adenosina fosfato, que inhibe la producción hepática de glucosa. Y a nivel hepático, la activación de la adenosina monofosfato suprime la gluconeogénesis y disminuye la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol. Eso en referencia a la metformina, que es el fármaco que se utiliza de este grupo. Están las tiazolidinedionas, ¿no? Como la rosiglitazona, la pioglitazona. Estos son fármacos sensibilizadores, al igual que las biguamidas, de los tejidos a la insulina, ¿no? Actúan a través, en este caso, las tiazolidinedionas, actúan a través de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas gamma, conocidos como los PAR gamma, ¿no? En abreviaciones. Ahora bien, estos son ligandos de este receptor a nivel del tejido adiposo, músculo cardíaco y esquelético, que son los tejidos muy sensibles a la insulina, con excepción del músculo cardíaco, claro, ¿no? Pero también se ve bien, pero tiene este tipo de receptores, ¿no? Ahora bien, estos receptores, ¿no?, están relacionados a la diferenciación adipocítica, la captura de ácidos grasos y almacenamiento de lípidos extraadipocitos, o sea, en los tejidos fuera de la grasa, ¿no? Ahora, son sensibilizadores de la insulina e incrementan la captura de la glucosa en un 30-50% en pacientes con diabetes tipo 2. Esto porque fomentan la captura de glucosa a nivel del músculo esquelético y también al nivel del tejido graso. Eso hace que reduzcan la producción de glucosa hepática y aumentan la absorción de glucosa por el mismo hígado también, ¿no? Ahora, reducen los niveles de ácidos grasos, incrementan su eliminación y reducen la lipólisis. Y a su vez aumentan la acción de la insulina sobre el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético. Y ahí entonces que sean sensibilizadores, ¿no? Ahora bien, entonces estos fármacos, la tiazolidinediones como la rosiglitazona, tioglitazona actúan a través de estos receptores y van a dar lugar a un conjunto de procesos metabólicos que finalmente tienen que ver con la expresión de genes, ¿no?, que implicados en el metabolismo de los glúcidos y los lípidos, vale decir carbohidratos y grasas. Ahora, estos son otros agentes, son nuevos, cierto, pero no tan nuevos, ¿no?, porque sí, ya tienen algunos añitos ya en vigencia. Están los agentes basados, hipoglicemiantes orales, basados en ese sistema de la incretina, o basados en la incretina, que también se llama. Recordemos que hay dos hormonas de producción gastrointestinal que inducen la liberación de insulina a nivel del páncreas, y son el GLP-1, o péptido similar al glucagón tipo 1, y el GIP, que es el polipéptido inhibidor gástrico. Claro, tiene otra función aquí, ¿no?, pero nos estamos refiriendo a las incretinas en su relación a la secreción de la insulina. Ahora, pero también recordemos que estas hormonas, que son péptidos, son degradados rápidamente por los inhibidores competitivos del DPP4, que es el dipeptidilpeptidasa 4, que se encuentra a nivel de la sangre, a nivel del endotelio y otros tejidos. Rápidamente son metabolizadas, por eso su acción es bien breve, rápida, cierto, y efectiva, por así decirlo, pero breve. Entonces, ¿qué se puede hacer utilizando las incretinas o este sistema de incretinas?
Sí, se tiene hoy en día agonistas del receptor GLP-1 porque es el más potente en cuanto a la secreción de incretinas. Es un poco más complicado el HIP, ¿no? Pero entonces se tienen los agonistas del receptor de GLP-1. Está la exenatida, liraglutida, aldiglutida, dulaglutida, lixisenatida, entre ellos, ¿no? No son fármacos utilizados por vía oral, pero están clasificados porque son hipoglicemiantes. Ahí están entre el grupo, ¿no? Se administran por vía subcutánea, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos los competitivos del dipeptidasa 4, que es la enzima que degrada a las incretinas, ¿no? Entonces, si se inhibe la metabolización de las incretinas, entonces van a tener mucho más tiempo para actuar. Entonces, induciendo mayor liberación o estimulando la liberación de la insulina. Aquí está la sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina y dagliptina. Luego están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Que es una enzima necesaria para la absorción, sobre todo de la dextrina, disacáridos, etcétera, a nivel del intestino. Entonces, si se inhibe esta enzima, se reduce la absorción del almidón, dextrina y disacáridos. Entonces, en verdad, este grupo sí es un inhibidor o un antihiperglicemiante. Evita que la glucosa sea absorbida y por lo tanto se libere en el organismo. Acá está la carbosa, el miglitor, el boglibose, entre ellos, ¿no? Y finalmente tenemos los inhibidores del cotransportador de glucosa sodio, SGLT2, ¿no? Esto, si nos acordamos, a nivel del túbulo proximal, del riñón, es el que permite la absorción de la glucosa o la recaptación de la glucosa que ha sido filtrada. Entonces, si se inhibe este transportador, obviamente la glucosa no va a ser absorbida y va a quedar en la luz del túbulo. Y entonces se va a ir con la orina. Claro que esto tiene algunas implicancias, pero finalmente a lo que estamos yendo es que se inhibe la reabsorción de glucosa a nivel renal y por lo tanto se elimina o se va por la vía urinaria. Acá está la canaglipsolina, dapaglipsolina y la empagliflozina, ¿no? Ahora bien, solo como un datito, es que este transportador de glucosa sodio es responsable del 60-90% de la recuperación de la glucosa en túbulo proximal renal. Por eso ahí, digamos, el efecto que pueda tener en el organismo, en la recuperación de la glucosa, ¿no? Bien, entonces, sí hay otras formas de irlos enfocando, estos hipoglicemiantes orales, ¿no? Y entre ellos están los secretagogos como las sulfonilurias, la meglitinidas, están los fármacos sensibilizadores, las biguamidas, las tiazolidinedionas, están los inhibidores de la absorción de monosacáridos, ¿no? Y claro, al final todos se metabolizan y son absorbidos como monosacáridos, los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y bueno, también en el tratamiento de la diabetes tipo 2, en algunas circunstancias se puede utilizar la insulina, ¿no? Y eso ya la conocemos. En cuanto a las sulfonilurias, ¿no? Ciertamente aumenta la fijación de insulina a sus receptores periféricos y aumenta el número de los receptores. Y esto facilita el incremento de la captación de glucosa. Ciertamente constituye una alternativa terapéutica más adecuada en el tratamiento de los diabéticos que son delgados. Se clasifican en primera generación, segunda, tercera. Primera generación, tolbutamida, clorpropamida, tolasamida, acetohexamida. Son de la primera generación. Segunda generación, glibenclamida, gligurida,
glipicida, ¿no? Y tercera generación, glimepirida, gliquidona, glicentidina, glicacida. Bueno, los mencionamos porque están ahí, porque no todos se utilizan y sobre todo en nuestro medio tampoco no todos están disponibles. Otra forma de clasificación es por su duración. Podemos clasificar en sulfonilurias de corta duración como la glibenclamida, tolbutamida, glipicida, gliquidona, gliciclamida. De duración intermedia, glicacida, que es de este grupo una droga prototipo, acetoxamida y glibormurida, ¿no? De duración prolongada, la clorpropamida. Sí, pero también hay que recordar que no todos están de acuerdo en el tiempo de duración, ¿no? Por eso generalmente casi no se utiliza esta clasificación. Entonces, en la primera generación, entre ellos tenemos la tolbutamida, que es la principal representante de este grupo, ¿no? Actúa estimulando la secreción de insulina en las células beta del islote de Langerhans. Bueno, esto es para resumir, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado anteriormente. Se administra por vía oral, su tiempo de acción es de 6 a 10 horas, se une a proteínas plasmáticas, ¿no? Se metaboliza en el hígado, su secreción es renal. La tolbutamida está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que son delgados, que no pueden controlarse de manera exclusiva con una dieta, por ejemplo, en la etapa inicial y sobre todo en las personas ancianas. Bueno, acá está su dosis recomendada, es de 1.500 a 3.000 miligramos por día, fraccionada en 3 tomas, 15 minutos antes de las comidas. También están las presentaciones en tabletas de 250, 500 y algunos tienen hasta 1 gramo, ¿no? Dentro de las reacciones adversas, en general comparte esas acciones adversas con el resto de sulfonilurias, ¿no? Hipoglicemia. En realidad ese siempre va a ser el problema con cualquiera de los fármacos que utilicemos para disminuir la glucosa en sangre. No se ajusta la dosis, entonces que tenemos lo inverso, ¿no? Una hipoglicemia. Tal vez lo que sí varía es el margen de seguridad, ¿no? En cada uno de ellos, pero están ahí, ¿no? Inclusive para las insulinas. Tenemos la hipoglicemia, irritación del tubo digestivo, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas. Contraindicado en diabetes mellitus tipo 1, obviamente, en el embarazo y en la lactancia. La clorpropamida pertenece a las sulfonilurias de primera generación también. Tiene el mismo mecanismo de acción, estimula la liberación de insulina, administrado por vía oral, su tiempo de vida media es de 36 horas. Tiempo de acción de 24 a 72 horas. Se une a las proteínas en un porcentaje de metabolización hepática, excreción renal. Se utiliza en el tratamiento junto a la dieta, junto con una adecuada dieta o indicación de dieta en pacientes mellitus con diabetes tipo 2, ¿no? La dosis, eso lo dejamos ahí, la presentación también lo tiene. Lo que nos interesa es mencionar las reacciones adversas, ¿no? Hipoglicemia, irritación del tubo digestivo, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas. Ahora, contraindicado, obviamente, en el diabetes mellitus tipo 1, el embarazo y la lactancia. Es mucho más, digamos, sensible o tiende a producir con mayor frecuencia hipoglicemia, ¿no? En los pacientes. Segunda generación, la glibenclamida, también actúa de la misma manera, ¿no? Es prescrita para administrar por vía oral, se absorbe con rapidez en el tubo digestivo, 97% de unión de proteínas, metabolización hepática, eliminación por orina y también por vía biliar, ¿no? Se indica en diabéticos que no se controlan solo con dieta o por fallas o con fallas a los hipoglicemiantes orales de primera generación. Tendría que ser una alternativa. La dosis y la presentación la tienen dentro de las reacciones adversas son iguales que el resto de sulfonilurias. Contraindicado, diabetes mellitus tipo 1, embarazo y lactancia. Y también causan hipoglicemia frecuente. En la glipicida, ¿no? Su mecanismo de acción igual,
su farmacocinética se administra por vía oral, absorción con rapidez en el tubo digestivo. Tiene una vida media de 2 a 4 horas, es una de acción corta. Su tiempo de acción es de 16 a 24 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en un 98%. Metabolización hepática, eliminación de orina. Prácticamente todas tienen ello, ¿no? Indicación: se utiliza en diabéticos que no responden a sulfonilureas de primera generación y deben administrarse 15 minutos antes de los alimentos o dosis única antes del desayuno. Tenemos la glipizida, también de segunda generación. Bueno, es la misma. Está su dosificación, su presentación. Entre las reacciones adversas, las mismas que el fármaco anterior, ¿no? Contraindicado también son las mismas, pero también la cetoacidosis diabética, claro que en realidad no se utiliza ninguna en caso de cetoacidosis diabética. ¿Cuál es el fármaco para la cetoacidosis diabética? ¿Me pueden mencionar? ¿Están allí? Ya se han ido. ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí. ¿Cuál es el fármaco utilizado en la cetoacidosis diabética? Ya. ¿Me deben un punto o no me deben un punto? Ya, ¿cuál es el fármaco utilizado en la cetoacidosis diabética? Uy. Ya, me deben un punto, no. La insulina, pues, jóvenes. Hipersensibilidad al compuesto, claro, obviamente, ¿no? Todo fármaco que cause hipersensibilidad no se utiliza. El embarazo y la lactancia son las contraindicaciones. Imipirida, tercera generación, también actúa de la misma forma, se administra por vía oral, se absorbe por el tubo digestivo, concentraciones plasmáticas alcanzan en 2 horas y media, se unen a las proteínas plasmáticas en un 99%, atraviesan la barrera placentaria, entonces hay que tener cuidado, es metabolizada en el hígado, eliminado tanto por vía oral como por vía biliar, ¿no? Ahora bien, la glimepirida se utiliza en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 cuando la concentración de glucosa en sangre no puede controlarse en forma adecuada solo con la dieta, ejercicio físico y disminución del peso. Claro, siempre debemos recordar que, sobre todo en los pacientes de diabetes tipo 2, no solo hay que pensar en el fármaco, sino hay que considerar su dieta, el ejercicio, y tiene que bajar de peso. Es lo primero que hay que indicar al paciente. Y también, claro, entra ahí a los fármacos. De nada sirve si no se hace esas 3 indicaciones previas, ¿no? Ahí está la mayoría de fracaso del tratamiento. Entonces es clave esas 3 indicaciones. Control de la dieta, ejercicio físico y disminución del peso en el paciente. Claro que eso hay que indicarle, ¿no? Hay que indicarle, pero hay que decirle el cómo. Está la dosificación, su presentación, reacciones adversas, hipoglicemia, náuseas, rachas, prurito, serían problemas de hipersensibilidad. Contraindicado en el uso de medicamentos en pacientes hipersensibles a compuestos a otras sulfonilureas. Claro, si hablamos del sulfonilureas y la hipersensibilidad a una de ellas, su composición química es semejante y es muy posible que hagan reacción hipersensibilidad cruzada. Entonces, prácticamente si hacen hipersensibilidad a una, prácticamente están haciendo hipersensibilidad a todas, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Contraindicado en el durante el embarazo y la lactancia. Y luego tenemos también que son moduladores de los canales de potasio ATP dependientes, están las meglitinidas, ¿no? Y acá hay 2 fármacos, la repaglinida y la nateglinida. Estos fármacos estimulan la secreción de insulina solo en presencia de glucosa exógena. Entonces son ideales para satisfacer los requerimientos fisiológicos de insulina en el momento de las comidas. Claro.
Su uso es exclusivamente preprandial, antes de los alimentos. Las meglitimidas se pueden utilizar en pacientes con hiperglicemia postprandial, cuando están elevados en los controles. Dentro de sus reacciones más frecuentes son hipoglicemia y aumento del peso. Claro, porque si son sensibilizadores a la insulina, esto va a hacer que no solo la glucosa pase a los tejidos, ¿no?, sino también las grasas, las proteínas o aminoácidos de las proteínas. Y entonces, en buena cuenta, gana el organismo, ejemplo, grasas, todo que va a ser almacenado, ¿no? Entonces, de ahí que hay una tendencia a aumento del peso en estos pacientes. Y en realidad va a ser a todos los sensibilizadores sensibilizadores a la insulina, ¿no? Las meglitimidas están contraindicadas durante el embarazo y la lactancia, claro, en caso de alergia o hipersensibilidad, ¿no? Estimula la secreción de la insulina, ¿cierto?, también en presencia de la glucosa exógena, ¿no? Su farmacocinética, estamos hablando de repaglinida, ¿no? Administración por vía oral, absorción es rápida, duración de acción de 3 a 4 horas, metabolización hepática, eliminadas en 80% por la vía renal y el resto por vía biliar, ¿no? Indicaciones: se utiliza en el tratamiento de diabetes tipo 2 con monoterapia o en combinación con otros hipoglicemiantes orales. Se indica en caso de hiperglicemia postprandial. Su dosis recomendada de repaglinida, 0.5 a 4 miligramos con cada alimento, y la dosis máxima al día de 16 miligramos. Ahí están las presentaciones en tabletas, ¿no? Y entre las reacciones adversas que hemos mencionado: hipoglicemia, náuseas, rash, prurito, contraindicado insuficiencia hepática aguda, claro, embarazo y lactancia. La netiglinida estimula también la secreción de la insulina, administración por vía oral, absorción rápida en el tubo digestivo en 15 minutos, duración de acción 3 a 4 horas, metabolizados a nivel hepático, eliminados 80% por vía renal y por vía biliar un 20%, ¿no? Indicado la netiglinida en el tratamiento de diabetes tipo 2 asociado a dieta. Claro, si aquí hay que justo al paciente hay que indicarle, ajustarle la dieta, ¿no? Puede ser como monoterapia o en combinación con la metformina, por ejemplo, ¿no? Se indica en hiperglicemia postprandial también. La dosis, ahí está la presentación, reacción adversa, prácticamente los mismos, ¿no? Hipoglicemia, que vendría a ser para el problema de todos. Puede causar también sudoración, rash, prurito, temblor, cansancio y debilidad, ¿no? Contraindicados: diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, insuficiencia hepática o renal, el embarazo y la lactancia. En cuanto a las biguamidas, ¿no?, son fármacos que no causan liberación de insulina, pero sí aumentan la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Son derivados de la guanidina y, claro, fueron y se indicaron o se siguen indicando para la diabetes tipo 2, miren, desde 1950, ¿no? Es una alternativa más adecuada en individuos obesos con diabetes. Ahora bien, de este grupo se conocen 3 medicamentos: la metformina, la fenformina y la buformina. La buformina fue suprimida en el mercado y la fenformina ha caído en desuso. Conclusión: ¿con qué nos quedamos? Con la metformina. Por un lado, las biguamidas inhiben la producción hepática de glucosa, aumentan la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Hay beneficios secundarios en este tratamiento: disminución de peso y mejoría de los perfiles lipídicos. Ahora, esto debido a que reducen la concentración de triglicéridos en un 20 a 25% y de la LDL en un 5 a 10%. Esto está muy bueno. La metformina
es el prototipo y prácticamente es el fármaco, el único fármaco que se utiliza este grupo, ¿no? Como mencionamos, no estimula la secreción de insulina, ¿no? Y da lugar a una baja producción de hepática de glucosa, disminuye la absorción gastrointestinal de glucosa, qué bueno, aumenta la captación de glucosa mediada por insulina a nivel del músculo. En cuanto a su farmacocinética, administración por vía oral, absorción en el tubo digestivo, vida media de 3 a 4 horas, no se une a las proteínas plasmáticas, no se metaboliza y se elimina sin cambio a través de los riñones. Estamos hablando de la metformina. Ahora, su indicación es prescrita en forma conjunta a la dieta en obesos con diabetes mellitus tipo 2, útil en el tratamiento de ovario poliquístico. Disminuye los andrógenos séricos y restablece la ovulación y los ciclos menstruales normales. Esto lo vamos a volver a ver en caso de fármacos utilizados en el ciclo o fármacos que tienen efecto hormonal, ¿no? Su dosis de 1000 a 2000 miligramos diarios, fraccionada en 3 tomas, hasta su presentación en tabletas de 500 a 850 miligramos, ¿no? Reacciones adversas, vómitos, diarrea, acidosis láctica, poco frecuente. Contraindicado, insuficiencia hepática o insuficiencia renal grave, obviamente, porque en uno es donde actúa y el otro es el que le elimina. Embarazo y lactancia. Aquí tenemos a las tiazolidinedionas, o glitazones, que también se llaman, ¿no? También sensibilizan a los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Entonces, sensibilizadores, ¿no? Disminuyen la producción hepática de glucosa, es otro efecto que tiene, ocasionan mayor expresión del transportador de glucosa, GLUT1 y GLUT2, y eso aumenta la captación. ¿Dónde se ubican GLUT1 y GLUT2? Pero luego hay alguien que quiera salvar su punto. En las células beta adaptor del páncreas. ¿Cuál de ellos? ¿El GLUT1 o el GLUT2? El GLUT2. El GLUT2, listo ya. Mollinedo, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, está salvando su punto el delegado. Los demás no quieren salvar sus puntos. Bueno, reducen los niveles de ácidos grasos libres, estimulan los receptores llamados receptores activadores de proliferación de peroxisomas en la superficie nuclear. Estamos hablando de los receptores PAR, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a estos receptores que hemos mencionado, sí es cierto, sí. Hay 3 subtipos que se mencionan, alfa, beta y gamma, ¿no? Y las tiazolidinedionas actúan a través de los receptores PAR gamma. Y estos se encuentran sobre todo en tejido adiposo, pero en menor cantidad o no tanto con la misma densidad en músculo cardíaco y también músculo esquelético, pero sobre todo en tejido adiposo, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, hacen diferenciación adipocítica, captura de ácidos grasos y almacenamiento de lípido extra adipocítico. De ahí su afinidad o su presencia en el tejido cardíaco y esquelético, ¿no? La pioglitazona, que vendría a ser uno de sus fármacos, ¿no? Porque son solo 2. Ciertamente se consideran una nueva familia de fármacos insulinosensibilizadores. Claro, si los comparamos con los anteriores, que son las pilguanidas, ¿no? Introducidos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, son los que disminuyen la resistencia periférica a la insulina. Administración oral, rápida absorción, alta unión a proteínas plasmáticas y bajo volumen de distribución. Su vida media es de 4 a 6 horas, se metabolizan a nivel hepático. La principal ruta de eliminación de este fármaco, la pioglitazona,
es a través de su metabolización. Y estos metabolitos se eliminan 65% por orina y 25% por la bilis, ¿no? Indicados en el empleo de las la pioglitazona corresponde para el tratamiento con diabetes mellitus tipo 2 en obesos insulino resistentes, y en los cuales no ha sido posible normalizar con otras medidas farmacológicas, incluso para aquellos que presentan intolerancia digestiva a la metformina. Volveremos a comentar la metformina más adelante. Puede ser como monoterapia, ¿no? Como estaba indicando, 15, 30 o 45 miligramos por día, o en terapia combinada, en este caso de 15 a 30 miligramos por día. Presentación, tabletas de 15 a 30, reacción adversa, daño hepático, hay que tener en cuenta, ganancia de peso solo cuando se combina con sulfonilures. Hay que tomar en cuenta, estamos tratando de que baje de peso, pero puede aumentar el peso si es que está asociado con sulfonilures. Contraindicado insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia hepática. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Pero un momentito, por favor. Un minutito, 2 minutitos. Necesito contestar algo. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, tenemos ahora este otro grupo, que son más bien inhibidores de la absorción de monosacáridos en realidad, ¿no? No solamente está la glucosa comprometida acá, pero nos interesa eso. Y son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Estos fármacos son, sí, medicamentos antidiabéticos orales que disminuyen la absorción de carbohidratos desde el tracto digestivo. Y esto reduce los picos de los niveles de glucosa después de las comidas, tanto en pacientes, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como en tipo 2. En realidad, con todos, ¿no? O sea,
Mejor no les doy más consejos. Ya. Estos fármacos en realidad los podemos clasificar como antihiperglicemiantes orales, ¿no? Reducen la digestión y la absorción de los hidratos de carbono, y esto hace que reduzcan la hiperglicemia, y por lo tanto, una mayor parte de los carbohidratos se van a, no excretar, sino se van a ir de largo, ¿no? A través del tracto gastrointestinal. Claro, acá también vamos a tener algunos problemitas, ¿no? Disminuyen, como mencionamos, la hiperglicemia postprandial debido a que no ingresa los carbohidratos. Disminuye la tasa de absorción de los carbohidratos a nivel del tracto gastrointestinal, como mencionamos, ¿no? Tampoco se va a poder absorber el almidón, la dextrina, etc., ¿no? Como fármacos únicos en personas ancianas o en pacientes que de manera predominante presentan hiperglicemia postprandial, sería su indicación, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes ancianos. ¿Por qué? Y de hecho ustedes ya deben estar deduciendo. ¿Cuál va a ser el principal? No principal, pero ¿cuál va a ser el problema que se puede tener con este tipo de fármacos? Acá tenemos la carbosa, el miglitol, buglibose. ¿Cuál va a ser? ¿Alguien que quiera salvar su punto? Bueno, sí, doctor, puede ser por el compromiso renal a esa edad de los ancianos. Compromiso renal. ¿Por Porque qué compromiso renal? Estos fármacos tendrían que ver con la función renal. Ahí vamos a ver más adelante. Pero no creo. Miren, la carbosa, ¿no? Es un oligosacárido con alta afinidad por la glucosidasa alfa, ¿no? Poca absorción sistémica, menos del 2%. Y por lo tanto, se excretan, no se excretan en realidad, ¿no? Sino que simplemente va a seguir de largo, sin cambios por las heces. No, ¿por qué? Porque no se absorbe, ¿no? Y claro, lo poco que se absorbe es eliminado por vía renal. Ya. Bueno, terminamos con esta parte. El miglitol. En contraste con la carbosa, su actividad es mayormente sistémica. Este sí se absorbe. Inhibe la maltasa, la sucrasa en mayor proporción que la carbosa. No se metaboliza y se excreta sin cambios por vía renal. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tienen estos fármacos? Claro, uno de hecho es la mala absorción, ¿no? ¿Y por qué? Si no se absorbe los carbohidratos, y estamos hablando de todo tipo de carbohidratos, no monosacáridos nada más, ni disacáridos, si no tenemos como las dextrinas, los almidones, que son inclusive fibras, van a quedar en el intestino, ellos jalan agua, y la cosa que tenemos, claro, podemos tener ya flatulencia, inclusive diarrea, con meteorismo abdominal y todo ese caso. Es por el mismo mecanismo de acción que tiene. Y sobre todo con la carbosa, que no se absorbe, ¿no? El miglitol todavía podría ser menos porque va a ser absorbido, pero también tiene ese efecto, ¿no? Ahora, se pueden prevenir iniciando con dosis bajas, claro, para evitar este problema, y avanzando la dosis mientras se desarrolla tolerancia, ¿no? Generalmente 25 miligramos al principio de una comida durante 4 u 8 semanas, seguidos por aumentos, intervalos de 4 a 8 semanas hasta 75 miligramos entre las comidas. En buena cuenta hay que ir con dosis bajas para evitar justamente este problema, ¿no? Intestinal. Algo así se presenta en aquellos fármacos que vamos a ver más adelante. Pero en otro aparato. Vamos a ver. Efectos adversos. Por ejemplo, en 20% de los pacientes diarrea, claro, molestias abdominales, náuseas, sabor metálico.
Eso causa rechazo, ¿no?, al alimento por esa molestia, anorexia. Entonces, decremento en la absorción intestinal, vitamina B12 y folatos. Entonces, las señoritas ya pueden estar pensando cómo utilizar esto, pero van a tener estos problemas: diarrea, molestias ordinarias, náuseas, etc. ¿Están pensando en lo que yo estoy pensando? Y sí, ha sucedido. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de los hipoglicemiantes, ¿no? También en estos pacientes, digamos, diabetes tipo 2, cuando se dé tratamiento se tiene que hacer el control. Y una de las formas de control, porque no solamente señala el momento del nivel de glucosa en el momento, sino también cómo ha sido el tratamiento a lo largo de los días, hasta de 3 meses. Y entonces el criterio para ver si está resultado ese tratamiento es el dosaje de la hemoglobina glicolizada. Durante el tratamiento, pongamos un promedio de pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que son, en los cuales se puede exigir más y otros no se exige tanto. Pero aparte de eso, ¿cuál es el valor de hemoglobina glicolizada que aceptaríamos como adecuado con el tratamiento de estos hipoglicemiantes orales? Lo que implica que estamos o se está yendo con un buen tratamiento. ¿Cuánto sería el máximo de valor de hemoglobina glicolizada? Ya tenemos el paciente, está recibiendo estos fármacos. Aparentemente, digamos, está yendo bien. Claro, tiene sus molestias, sus efectos, algunos efectos secundarios, pero queremos ver si le está yendo bien. Y le pedimos hemoglobina glicolizada. ¿Cuánto es el valor aceptable que tendríamos o esperaríamos para considerar que estamos yendo bien? O más o menos bien, ¿no? ¿Cuánto? Menor a 5%, doctor. 5%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Menor de, según la OMS, 7%. Otra persona, 6%. 6%. Su compañero da un poco más. Alguien dijo 5, ahora están en 6. ¿Alguien más? El valor máximo aceptable, ¿no? Es 7, ¿no? En promedio, en personas diabéticas, digamos, promedio. Porque en las personas mayores se puede aceptar un poquito más elevado, ¿no? 7.5. Entonces se puede usar, pero estamos hablando de promedio. Es 7 lo que debemos aceptar. Si tenemos 7 hemoglobina glicolizada o menos, estamos bien, ¿no? Es raro bajar a 6, sería, y a veces se fuerza, ¿no? Y tenemos alguna complicación, que es la hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Y 5 pues ya es demasiado, ¿no? Entonces no se llega, pero 7 es el valor. Ahora, en esa aplicación, entonces podemos comparar el efecto que tienen estos fármacos. Las sulfonilurias, por ejemplo, bajan en 1.2 a 1.4%. No significa que a 1.2, 1.4% de hemoglobina glicolizada. No, ese es el porcentaje que baja, o la fracción que baja en todo caso. La anfetamina 1.1, acarbosa 0.5 y glitazona 0.8. Esto es más o menos, ¿no? Entonces, esos son el efecto que tienen estos fármacos hablando comparativamente, ¿no? Ahora, ¿se les puede asociar? Sí, y entre ellas está sulfonilurias con metformina, por ejemplo, que da lugar a una disminución de 1.7 a 2.2, que vendría a ser lo máximo en potencia, para así decirlo, ¿no? Está la sulfonilurias con acarbosa 1.3, sulfoniluria con masglitazona 1.3, metformina con meticlinida 1.4 y metformina más glitazona 1.2, ¿no?
Eso haciendo asociaciones, ¿no? Eso bajan digamos, del porcentaje que tengan de hemoglobina glicolizada. Y eso nos aproxima al valor de 7 que estábamos mencionando. Bueno, no son antiguas, pero ayer no aparecieron, sino ya tienen su tiempito. Son los agonistas de los receptores de GLP-1, ¿no?, que habíamos mencionado, ¿no? Estos receptores, ¿no?, aparte de inducir el estímulo de la liberación de insulina, también aumentan la sensibilidad de insulina. Estamos hablando del GLP-1. ¿No? Actúa a nivel del páncreas, aumentando la secreción de insulina, disminuye la secreción del glucagón, aumenta la síntesis de insulina, aumenta la proliferación de la célula beta y disminuye la apoptosis celular beta. Perdón. Y disminuye la apoptosis celular. Miren, pues en realidad no solo es una hormona que es, digamos, mecánica, sino tiene que ver, por ejemplo, con proliferación celular y inhibición de la apoptosis en las células beta pancreáticas, ¿no? Ahora, esto va a hacer de que tenga o se amplifique ciertos efectos a nivel del músculo, por ejemplo, aumento de la captación y almacenamiento de glucosa, tanto en músculo como en el tejido adiposo. Esto va a hacer que haya una disminución en la producción de glucosa a nivel hepático principalmente, a nivel del corazón. Resulta un cardioprotector, ¿no?, tanto de la estructura como la función cardíaca. A nivel del cerebro también es un neuroprotector, disminuye el apetito. Y a nivel del estómago más bien disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces no solamente está restringido a estos dos efectos con los cuales generalmente los presentamos a la GLP-1. Claro, en caso de hiperglicemia, no solamente el GLP-1, sino el GIP también, pero sobre todo el GLP-1 actúa en el páncreas, aumenta la insulina, disminuye el glucagón, y esto hace que actuando a nivel de hepático produzca menos glucosa, disminuye la glucemia. Y en el fondo está la liberación aumentada de insulina en de las células beta, ¿no? Claro, los efectos fisiológicos los podemos evaluar, ¿no? No hablar sino presentar, ¿no?, que tenemos aquí en esto, ¿no?, en esta columna de la relación de acciones dependientes del receptor GLP-1 y la activación progresiva del receptor GLP-1, ¿no? Claro, que están aquí. Acá están las acciones fisiológicas, ¿no? Su acción fisiológica es inhibida o bloqueada o limitada por los inhibidores, por el DPP-4, ¿no? Entonces acá lo que podemos hacer es administrar un inhibidor y entonces el efecto del GLP-1 va a aumentar, con aumento de secreción de insulina, disminución de la secreción de glucagón. Pero cuando aumentamos o se activan más a los receptores GLP-1, entonces tenemos dosis suprafisiológicas farmacológicas, que tienen que ver ya con la saciedad y pérdida de peso, una disminución del vaciamiento gástrico. O sea, aquí me está dando algunas ideas, ¿no? Pero esto ya son, digamos, efectos suprafisiológicos, efectos farmacológicos de la forma en que se va a manejar a las incretinas. Tenemos por un lado los agonistas de GLP-1, ¿no? Entonces, podemos clasificar en acción breve. Está la lixisenatida, ¿no? Su
Son de acción breve, tienen un tiempo de vida media de 2 a 5 horas, comparativamente la dosis, menor dosis con la exenatida. Su administración 2 veces al día. La lixisenatida, por su tiempo, no por la dosificación, se puede administrar una vez por día, ¿no? Esto permitiendo la dosificación, este efecto. Los de acción prolongada, ¿no? Tenemos la liraglutida, su tiempo de vida media 11 a 15 horas, su dosis 1.8 miligramos, administrado una vez por día. Exenatida, ¿no? Se administra, su tiempo de vida media 14 días, son bastante largos, su dosis 2 miligramos, administración una vez a la semana, ¿no? Ahora, ciertamente los de acción breve tienen mayor incidencia de náuseas, ¿no? Más efectos sobre la glicemia postprandial. En caso de la de acción prolongada, menos incidencia de náuseas, más efectos sobre la glicemia en ayunas. Hay que hacer esa diferenciación. En cuanto a los efectos favorables, sí disminuye la glicemia, claro, sobre todo en ayunas o postprandial, teniendo en cuenta si son de acción breve o prolongada, eso ya nos acomodamos ahí, ¿no? Y tienen también bajas tasas de hipoglicemia en comparación con los otros fármacos que estábamos mencionando. Efectos extraglicémicos, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Peso, PAS, ¿qué significa? Lípidos, ¿qué significa el PAS? Ya buscaremos. Eso hace que disminuyan los biomarcadores de riesgos, entre los cardiovasculares, ¿no? Efectos desfavorables, reflujo gastroesofágico, náuseas y vómitos, problemita. Pancreatitis, eso en general, ¿no? Pero en realidad también estos fármacos están en estudio, ¿no? Y para ver sus efectos a largo tiempo. Puede haber astenia, nerviosismo, reacción local en la zona de inyección. No se administran por vía oral, se administran por vía subcutánea. Contraindicado, bueno, hipersensibilidad, gastroparesia diabética, insuficiencia renal avanzada. Lo que mencionamos, ¿no? Sus posibles efectos cardiovasculares. Esto debido a las terapias basadas en el efecto incretínico, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Claro, disminuye la hiperglicemia, ¿no? Disminuye el peso. Esto debido a que causan saciedad con reducción del hambre y la ingesta calórica. Esto a nivel el efecto a nivel central. Los inhibidores, como del DPP4, tienen efecto neutro sobre el peso. Nos están haciendo un comercial acá. Disminuyen la lesión por isquemia de perfusión, y esto está en relación a mecanismos independientes, aparentemente, del mecanismo de acción que hemos descrito en GLP-1. Disminuye las dislipidemias. Esto es importante, claro, y esto está muy relacionado con los problemas arteriales y sobre todo cardiovasculares, ¿no? Problemas coronarios. Disminuye la presión arterial, disminuye la disfunción endotelial, claro. Entonces, de ahí que se les consideren protectores o efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Vamos a averiguar más sobre esto. En general, su indicación en diabetes tipo 2 en adultos con mal control glicémico, bajo control glicémico con tratamiento combinado con hipoglicemiantes orales o insulina basal, inclusive con la insulina basal. El escenario clínico más adecuado para su utilización hasta el momento sería la obesidad, alta carga de factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de hipoglicemias con anteriores tratamientos. Entre las indicaciones aprobadas, ¿no? Ya siendo un poco más específico con los fármacos, con la exenatida, por ejemplo, en la terapia de diabetes tipo 2 asociada con metformina, sulfonylureas.
tiazolidindionas, metformina y una sulfonilurea, porque serían unas alternativas, metformina y una tiazolidindionas, en caso de adultos que no alcanzan control glicémico adecuado con dosis máximas toleradas a los fármacos orales, ¿no? Anteriormente. Entonces tenemos cuál, asociado con metformina 1, con sulfonila 2, con tiazolidindionas 3. Ahora, asociado con metformina y sulfonilurea, significa que aquí se está combinando 3 fármacos ya. Ahora, en terapia adyuvante a insulina basada con o sin metformina o pioglitazona en adultos que no alcanzan adecuados controles glicémicos. La liraglutida en terapia de adultos con diabetes tipo 2 en combinación con metformina o sulfonilurias con control glicémico insuficiente a pesar de recibir dosis máximas de monoterapia. Ahora, con metformina y sulfonilurias más tiazolidindionas con control glicémico insuficiente a pesar de recibir terapia doble. O sea, ya estamos hablando, aquí se está hablando de terapia triple, no se está agregando nomás la liraglutida y la lixisenatida, diabetes tipo 2 en combinación con medicamentos hipoglicemiantes y o insulina basal, cuando estos junto con la dieta y el ejercicio no logran el control glicémico adecuado. En buena cuenta, estos son fármacos de segunda, tercera línea que se están tomando en cuenta para el tratamiento de la diabetes tipo 2 cuando han fracasado los otros tratamientos, ¿no? O los tratamientos combinados anteriormente. En caso de los inhibidores de este otro fármaco, el dipeptidil peptidasa 4, ¿no? Inhibidores del dipeptidil peptidasa 4. ¿Qué tenemos acá, no? En caso de diabetes mellitus 2 hay una disminución del efecto de las incretinas. Este es el otro aspecto que se está estudiando, ¿no? Hasta ahora solamente estamos en el lado de la insulina y los tejidos sensibles, pero ahora se está echando la mirada en cuanto a cómo participan también las incretinas. Pero lo cierto es que hay una disminución de la insulina y por lógica consecuencia va a haber un aumento del glucagón y eso causa la hiperglicemia en los diabéticos tipo 2. Ahora, cuando se administra un inhibidor del DPP4, lo que se va a hacer es una prolongación de los efectos de las incretinas. Y esto da como resultado un aumento en la secreción de insulina y disminución del glucagón, con lo cual mejora el control glicémico. Estábamos mencionando, ¿no? Es una ingesta oral, ahí se absorbe la glucosa, estamos GLP-1 y GIP, son los que van a ser secretados a nivel del tracto gastrointestinal. Estos actúan en el páncreas, en las células beta, y por lo tanto lo que van a hacer es aumentar la secreción de insulina para la captación de la glucosa en tejido graso o músculo, ¿no? Disminuye el glucagón, disminuye la producción de glucosa a nivel hepático. Estamos hablando de manera completa. Entonces, aquí, si es que se inhibe aquí, entonces se va a inhibir la metabolización y todos esos efectos son los que van a predominar. Y aquí tenemos lo que mencionamos, ¿no? A nivel de los islotes pancreáticos, entonces aumenta la insulina, disminuye el glucagón, disminuye la glucosa postprandial, la glucosa en ayunas. Bueno, ya mencionamos su mecanismo de acción, ¿no? Aumenta la secreción de insulina, disminuye el glucagón, retrasa la apoptosis de células beta, también tiene ese otro efecto. Sí, se están estudiando estos fármacos porque como que no hay mucho convencimiento, ¿no? En algunos, sobre todo en los efectos cardiovasculares. Algunos estudios sugieren que a corto plazo no hay aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero también es cierto que hay muy poca información en relación al beneficio a largo plazo. Y ahí la duda es si podría haber un aumento de riesgo cardiovascular, ¿no? De forma selectiva para algunos medicamentos de este grupo, ¿no? Ahora, hay sí datos que hay mayor riesgo de hospitalización
por falla cardíaca congestiva en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, sobre todo cuando se ha administrado la sitagliptina, saxagliptina, alogliptina, que vendrían a ser estos inhibidores de la DPP4, para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Con la linagliptina no hay datos, ¿no? Aparentemente. Entonces, aquí el problema cardiovascular es el que se está revisando, digamos, ¿no? Tenemos algunos respecto a su farmacocinética, con respecto al metabolismo, excreción y la dosis, ¿no? Acá tenemos la linagliptina, sitagliptina, vildagliptina y la saxagliptina, ¿no? Con dosis comparativas, por ejemplo, de sitagliptina 100 miligramos una vez al día, vildagliptina 50 miligramos 2 veces al día y la saxagliptina 5 miligramos una vez al día, ¿no? Su órgano principal de metabolismo, la linagliptina, no se metaboliza, tampoco la satigliptina, más bien las otras dosis se metabolizan a nivel hepático. Metabolitos activos, linagliptina y sitagliptina. Claro, si no se metaboliza no hay metabolismo, pero también resulta que la gliptina sí tiene metabolismos, pero no son metabolitos, no son activos. La saxagliptina sí más bien tiene metabolitos activos. Eliminación principal vía intestinal de la gliptina, renal, la satigliptina y mixta, la vildagliptina y saxagliptina, ¿no? Porcentaje de excreción renal 5%, para la primera 87% la satagliptina, claro, prácticamente. Entonces, prácticamente, si uno saca conclusión, la eliminación por vía hepática es la linagliptina, las otras son por vía renal. Ajuste de dosis, en caso de dolencias o alteraciones renales, la linagliptina no necesitaría, claro, porque no se elimina por vía renal, las otras sí necesitan. Vigilancia en relación con medicación no se le considera, pero para las otras sí hay que controlar la función renal, sobre todo, y para la vildagliptina, también la función hepática. Hay un poco que todavía no se conoce mucho con los fármacos inhibidores de la dipeptidasa 4, ¿no? Luego tenemos los inhibidores del transportador 2 de glucosa. Esto a nivel renal, como mencionábamos al inicio, ¿no? Claro, tienen su efecto central, o sea, el efecto principal, la glucosuria. Entonces queda la glucosa en el túbulo renal y va a aumentar. Y eso hace que aumente la glucosa en la orina. Ahora bien, y esto va a dar lugar a un efecto deleterio del aumento de la reabsorción tubular. O sea, va a disminuir esa función de la reabsorción de la glucosa en el paciente diabético y una mayor hiperglicemia y la mayor hiperglicemia resultante, hipoglicemia sería, ¿no? La eliminación de glucosa por la vía urinaria favorece la disminución de la glicemia, ¿no? Entonces, este es el transportador SGLT2. Ahora bien, esos son más recientes, ¿no? Para el tratamiento de la terapéutica para la diabetes tipo 2 y todavía están bajo investigación y algunos han sido aprobados para su uso clínico. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿No? Tenemos la canagliflozina, la paglifosina en paglifosina. Claro, si consideramos que en los pacientes diabéticos tipo 2 hay aumento de la glicemia, entonces obviamente que en estos pacientes la expresión de
transportador está aumentado. Claro, porque tiene más glucosa en la filtración y tiene que ser recuperada. Lógico, pero claro, está en unas condiciones, digamos, de elevación de glucosa. Eso va a llevar a una mayor absorción de glucosa y con todos los efectos adversos de la hiperglicemia, ¿no? Y en buena cuenta, entonces, este transportador aún colabora con el mantenimiento de la hiperglicemia. Ahora, si se bloquea este transportador, inhibe la reabsorción tubular de glucosa y aumenta su excreción renal. Y esto va a reducir la hiperglicemia. Ahora bien, si es un mecanismo nuevo, es lógico, pero nuevo, ¿no? Ahora bien, los inhibidores de este transportador por su vida media pueden ser administrados en una toma al día, ¿no? Seleccionado siempre una hora en específico y su toma es independiente de la ingesta de alimentos. Acá hay algo diferente a los otros, ¿no? La dapagliflozina, claro, la dapagliflozina, está en presentaciones de tabletas de 10 miligramos, empagliflozina de 10 a 25 y la canagliflozina de 100 a 300 en presentaciones. Eso también nos indica la cantidad o la dosificación que se administra, si solamente es una vez al día. Eficacia. En la disminución de la hemoglobina glicolizada va en un 0.51%, ¿no? Ahí se puede responder a 1.86%. Claro, esto va a depender de la hemoglobina glicolizada basal, la tasa de filtración glomerular, que debe ser mayor de 60 mililitros por minuto, ¿no? Y hasta allí. Depende de la glicemia en ayudas, puede disminuir a 15, 25 miligramos. Y tasa de efecto mayor a los 4 o 6 meses. O sea, demora en tener el efecto más beneficio. En cuanto a pérdida de peso, claro, se está perdiendo la glucosa, se estabiliza a los 3 meses. Tiene efecto sobre la hipertensión arterial. La presión arterial sistólica 3 a 4 milímetros de mercurio y la diastólica 2 milímetros de mercurio. Y más bien sí tiene un efecto de ligero incremento en la lipoproteína de alta densidad, que eso es bueno, pero también de la baja densidad. Y más bien sí disminuye los triglicéridos o disminuye los triglicéridos. Un problema que sí, claro, depende sobre todo por su propio mecanismo de acción. Si hay mayor glucosa en orina, obviamente entonces está mayor sensible a los procesos infecciosos. Claro, sobre todo en las mujeres, ¿no?, que tienen este problema. Entonces hay que estar alerta en este tipo de patologías para prevenir sepsis de origen urinario, desencadenante de alteraciones también metabólicas. Y si tiene un problema de causar hipoglicemia. En caso de pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, no tienen una buena respuesta terapéutica. Es lógico, ¿no? El efecto de los inhibidores de este cotransportador está estrechamente relacionado con la filtración glomerular. Claro, si no hay filtración, esto no va a funcionar. Entonces hay que ver la función renal. Ahora, por otro lado, es el estado de hidratación. Tiene un efecto diurético, lógico, porque están dejando a la glucosa en la orina y la orina va a jalar agua, ¿no? Aumenta la diuresis, obviamente, pero ¿de dónde va a sacar el agua del organismo, ¿no? Entonces, va a causar una deshidratación con boca seca, ¿no? Y esto va también a dar lugar como una especie de control metabólico y conduciendo a poliuria con hiperglicemia. Claro, mayor concentración, debido a la eliminación del agua.
En términos generales, los inhibidores del transportador de 2-glucosa sodio mejoran el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, disminuyendo las cifras de la hemoglobina glicolizada, la glicemia en ayuna, y tiene potencial para reducir discretamente el peso corporal y la presión arterial. Claro, estos también son objetos del tratamiento en caso de pacientes de diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, por lo pronto, hay estas conclusiones, ¿no? Sí es clara la importancia del riñón y la homeostasis de la glucosa. Y esto hace de que se convierta en este transportador en un blanco terapéutico, ¿no? Los inhibidores del transportador 2-glucosa sodio ofrecen un abordaje ciertamente es novedoso e independiente de la secreción de insulina, con eficacia por el momento modesta sobre el control o sobre el efecto que se tiene en la hemoglobina glicolizada, ¿no? También sobre el peso y cifras tensionales y buena tolerancia a efectos secundarios, pero los hemos mencionado, básicamente serían dos: el problema de las infecciones urinarias y la deshidratación. Pero claro, todavía está muy temprano, ¿no? A posibles secundarios por la depresión del volumen y la cetoacidosis que se puede causar, por decir. ¿Por qué cetoacidosis? Muy bien, ya le hemos dado toda la mirada y solamente para dar un repaso, ¿no? Tenemos las sulfonilurias, las bigamidas, glimidinas, glitazonas, inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Acá qué nos falta? Hay que completar este cuadro, ¿no? Ahí están los ejemplos, mecanismos de acción y la descripción de cómo manejan estos cuadros. Pero acá nos falta algunos fármacos. ¿Qué nos falta, por ejemplo? Uy, ya se les acabó la glucosa. Ya, algunos algoritmos que es necesario tener en cuenta para la utilización de estos fármacos, ¿no? Claro, como dijimos, la diabetes tipo 2, utilizados en la diabetes tipo 2, y su control es a través de la hemoglobina glicolizada. Claro, hay que siempre dar la pauta de la educación para la diabetes, ¿no? Y hay que ver el tratamiento, la actividad física. Y por convencionalismo y por acuerdo, la metformina resulta siendo el primer fármaco a ser utilizado. La mayoría de esquemas lo tienen en cuenta, y hasta aún el ministerio en su programa de control que tiene de la diabetes, más que programa, porque no es un programa que tiene, pero sí tiene la guía técnica, consideran a la metformina como el primer fármaco a ser utilizado, en primera línea, ¿no? Por ser utilizado. Y también las otras mayoría de protocolos lo consideran al metformina, ¿no? Entonces, junto con las otras medidas que hemos mencionado, está el uso como primer fármaco a la metformina, ¿no? De este grupo. Claro, esto hay que, sino junto con esto hay que hacer la búsqueda de las complicaciones que hubiera: examen de retina, microalbuminuria, búsqueda de neuropatía, valoración vascular, etc., ¿no? Y por otro lado, el tratamiento de enfermedades asociadas: dislipidemias, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Entonces, se inicia el tratamiento con la metformina y hay que hacer los controles con la hemoglobina glicolizada. Si esto no resultara, se tiene que hacer un segundo fármaco, ¿no? Y nueva medición para ver si resulta. Y también, dependiendo cómo va, se puede mantener la metformina más 2 hipoglicemiantes orales, o en caso contrario, metformina más insulina todavía se puede considerar, ¿no? Y hay que hacer el control mediante la medición de la hemoglobina glicolizada. Siendo un poco más específicos, digamos, ¿no? Aparte de la dieta, el ejercicio, sobre todo en pacientes con hemoglobina glicolizada mayor a 7%, la metformina va. Y si esto se mantiene, se puede añadir sulfonilurias o glitazona o glinida, o inhibidores del DPP4, ¿no? O un inhibidor alfa-glucosidasa. Si esto se mantiene, entonces se añade insulina basal, ¿no? O un tercer fármaco oral, por ejemplo, un agonista del GLP-1.
Si eso se mantiene, metformina más insulina, ¿no? Ya dependiendo de los esquemas, 2 o más inyecciones, ¿no? Ahora bien, hay criterios mayores de insulinización en estos casos, ¿no? Hiperglicemia severa, cetoacidosis, pérdida de peso, embarazo. Eso va a depender de la insulina en monoterapia, ¿no? Que se pueda dar en 2 o más inyecciones. Y si eso funciona, luego se puede pasar a la metformina más insulina en caso de pacientes diabetes tipo 2. Estamos hablando de ellos. Muy bien. Este sería el panorama entonces de los hipoglicemiantes orales. Como ven, hay muchos grupos, varios grupos. Hay que conocer los mecanismos de acción de cada uno de estos grupos y de ahí se desprende casi la mayoría de sus efectos secundarios. Todos ellos comparten el efecto secundario de la hipoglicemia, ¿no? Todos prácticamente están contraindicados en el embarazo, en la lactancia, etc. Entonces, ya por eso vemos en estos casos con quiénes se tienen qué fármacos se tienen que administrar. Y por lo tanto, los protocolos, todo consideran a la metformina como primer fármaco a elegir, fármaco de primera línea, y luego ya vienen las asociaciones, ¿no? 1, 2, hasta 3 fármacos. Y los últimos que hemos mencionado, que tienen que ver con las incretinas, vendrían a ser los de la tercera línea, ¿no? Y prácticamente en caso de pacientes que no resultan al tratamiento de combinación de 1 o 2 fármacos. Y los que no resultan, insulina, ¿no? Ya hasta ahí se llega con el tratamiento. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algo que acotar? Claro, son hipoglicemiantes orales, pero los asociados incretinas que se utilizan en estos pacientes no son de administración oral, son de vía subcutánea, pero están ahí, ¿no? Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos despedimos. Tenemos práctica con el grupo 2 a las 11, ¿no? Sí, cierto. Listo, muy bien. Entonces, nos vemos, señoritas, señores. Gracias, doctor. Un buen día. Listo. Buen día.